La primera vez que vi a mi marido desnudo con otra mujer, fue en nuestra cocina. Un miércoles. A las 13:47. Yo había vuelto antes del trabajo porque me dolía la cabeza y, sinceramente, porque estaba harta. Harta de fingir que todo iba bien, harta de poner buena cara, harta de comer ensaladas sin sal porque a Javier ahora le preocupaba el colesterol. Llevaba 2 semanas durmiendo mal, discutiendo por tonterías, y sintiéndome sola incluso cuando él se sentaba a medio metro de mí. Aparqué en la calle sin hacer ruido. Ni siquiera subí en el ascensor, preferí las escaleras porque necesitaba unos segundos más para pensar en cómo hablarle de nosotros. Pero no llegué a tener esa conversación. Abrí la puerta despacio. Todo estaba en silencio. Y entonces los escuché. En la cocina. Risas. Jadeos. El sonido metálico de una cazuela cayendo al suelo. Pensé que me iba a desmayar, pero no. Caminé como un autómata y me asomé al pasillo. Allí estaba él. De pie. Sin camiseta. Ella sentada en la encimera, completamente desnuda. Un par de muslos apretando su cintura y su boca susurrándole cosas que nunca me había dicho a mí. Me quedé congelada. Ellos no me vieron. No al principio. Fue ella la que giró la cabeza primero, y su cara se transformó en una mueca ridícula, como si hubiese visto a un fantasma. Javier se dio la vuelta después. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. No dije nada. Cerré la puerta. Bajé las escaleras, salí al coche, y conduje sin rumbo durante más de 1 hora. Y mientras conducía, entre lágrimas y rabia, empecé a planear mi venganza. Porque sí. Yo también tenía secretos. Y el mío, estaba a punto de destruirle. Javier no me enfrentó de inmediato. No hizo una escena, no me gritó, no me pidió explicaciones. Al principio pensé que era porque sentía culpa por lo que yo había visto en la cocina, pero no. Esa misma noche, volvió a casa como si nada, se duchó, se puso el pijama y se sentó en el sofá a ver una serie, conmigo sentada en el otro extremo, en silencio. Me miró una vez, solo una, y me preguntó si quería cenar. Le dije que no, que ya había comido algo. Él tampoco comió. Fue todo tan extraño que por un momento pensé que quizá todo lo que vi esa tarde no era real, que lo imaginé por culpa del cansancio y el dolor de cabeza. Pero no. Era muy real. A la mañana siguiente, Javier se despertó antes que yo y ya estaba vestido cuando salí de la habitación. Tenía 2 mochilas pequeñas junto a la puerta. Una era suya. La otra era mía. Me voy 2 días con Marcos a la casa de Altea. Necesito aire, me dijo mientras se ataba las zapatillas. Y tú también. Estás rara. Deberías salir un poco. Ir con alguna amiga. Lo que sea. No respondí. Asentí sin ganas. Me dolía el estómago, pero no por los nervios. Era otra cosa, una mezcla de rabia contenida, asco y algo peor, indiferencia. A esas alturas, el escándalo ya no me interesaba. No me importaba la otra mujer. Me importaba que él hubiera tenido la sangre fría de follársela en la cocina y luego servirse un yogur como si nada. Eso decía más de él que cualquier excusa que pudiera inventarse. Durante esos 2 días me quedé en casa. No me fui a ningún sitio. No llamé a nadie. No lloré. Me dediqué a observar. A recordar detalles. Porque aunque Javier pensara que yo no tenía motivos para sospechar nada, lo cierto es que él ya había dejado caer muchas pistas. La falta de interés en tener sexo, la manera en que me tocaba por rutina y no por deseo, los luego hablamos cada vez que le preguntaba cómo estaba, y sobre todo, la forma en que me ignoraba cuando hablaba de planes futuros.
Vivía en automático, como si nuestra relación fuera un mueble más del salón. Y ahora, después de haberlo pillado en plena faena con esa tía, una que ni siquiera se había molestado en quitarse las botas, me venía con que necesitaba aire. Estaba claro que no iba a pedirme perdón. No iba a enfrentarse a nada. Pero yo sí. Y lo haría a mi manera. El domingo por la tarde volvió. No me trajo nada. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una mirada directa. Se quitó las zapatillas, se sirvió una cerveza y se metió en la habitación a revisar el portátil. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no lo hubiera visto. Como si todo lo nuestro pudiera seguir igual. Me senté frente a él en la mesa, sin decir palabra. Lo miré fijo durante casi un minuto, sin moverme, hasta que se dio cuenta. ¿Qué? Preguntó, molesto. Nada que decirme, solté. Frunció el ceño, bajó la vista al teclado, y luego me miró otra vez. ¿De qué hablas? De lo que hiciste el miércoles. En la cocina. Se quedó helado. Ni parpadeó. Solo respiró más fuerte, como si se estuviera preparando para una pelea. Pero no dijo nada. Cerró el portátil con cuidado, lo puso a un lado y se cruzó de brazos. Entonces ya está, continué. Me ves en la puerta y ni siquiera te molestas en llamarme después, me ves ahí, con cara de idiota, mientras te la follas encima de la vitrocerámica, y luego te vas 2 días como si te hubieras olvidado la cartera en el coche. Tú tampoco dijiste nada, respondió con una calma que me asqueó. Si tanto te dolió, ¿por qué no me lo echaste en cara? Porque estaba ocupada pensando en lo que iba a hacer después. Ahora lo tengo claro. Me miró con más atención entonces, como si hubiera notado algo en mi tono, algo que no esperaba. Se apoyó en la mesa, inclinándose hacia adelante. ¿Y qué vas a hacer? Ya lo verás. Me levanté y salí del salón sin mirar atrás. Me encerré en el baño y empecé a revisar mentalmente todo lo que tenía que ajustar. Ya no había vuelta atrás. Él creía que yo era débil, que su traición se iba a quedar flotando entre nosotros como una nube espesa hasta que simplemente dejáramos de hablar del tema. Pero no. Lo que él no sabía era que yo llevaba semanas acostándome con otro hombre. Y no era cualquier hombre. Era su primo. El que le prestó el coche cuando se lo robaron, el que venía a cenar una vez al mes y se reía de sus chistes malos. Ese mismo. Me había buscado a mí, sí, pero no por venganza. Empezó por casualidad, por una copa de vino después de una cena familiar. Y siguió porque me hizo sentir como hacía años que no me sentía. Escuchada. Deseada. Válida. El sexo con él no era salvaje ni espectacular, pero era honesto. Limpio. Me miraba a los ojos cuando me decía que me deseaba, y no miraba el móvil cuando me desnudaba. A Javier no se lo iba a decir todavía. Quería ver hasta dónde podía llegar su capacidad de fingir. Quería dejarle espacio para hundirse solo, para que se tragara su propia mentira sin ayuda. Él no sabía que la traición ya era mutua. Pero lo iba a descubrir. Y cuando lo hiciera, no tendría forma de sostener su pose de tipo frío que no se inmuta por nada. Y esa parte sí que iba a doler. El día que Javier descubrió lo mío con Rubén fue un jueves, a las 9 y poco de la noche. Yo ya lo había previsto, porque empecé a notar cosas raras desde el martes. Javier no me preguntaba nada, pero se movía por la casa como si buscara algo. Empezó a dejar el móvil boca abajo todo el tiempo, como si tuviera miedo de que yo viera algo, lo cual era irónico. Revisó 2 veces su cuenta de correo desde el ordenador del salón y luego se encerró en la habitación a usar el portátil. Me observaba cuando creía que yo no lo veía. Me seguía con la mirada por el pasillo, fingía leer mientras esperaba a que me sentara a su lado,
y cuando lo hacía, no decía nada. Solo esperaba. Sabía que algo estaba preparando, pero no pensé que sería tan rápido. Estábamos cenando una tortilla congelada que había calentado él, algo inusual porque rara vez cocinaba, cuando de pronto se levantó y sacó su móvil del bolsillo. ¿Sabes quién me ha escrito hoy? No respondí. Seguí cortando la tortilla como si no lo hubiera escuchado. Rubén. Esta vez lo miré. No porque me sorprendiera, sino porque ya estaba preparada. Sabía que esa frase iba a llegar. Rubén me había escrito esa misma mañana para avisarme de que Javier le había mandado un mensaje raro, pidiéndole quedar para tomar algo. Le dije que no respondiera, que lo ignorara, que me dejara a mí arreglarlo. Pero se ve que no hizo caso. ¿No tienes nada que decirme?, insistió Javier, apoyando las manos en la mesa. ¿Qué quieres que te diga? No sé, quizás algo como, lo siento, Javier, he estado follando con tu primo desde hace meses. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque esa forma suya de soltarlo, con los dientes apretados y la mirada fija, parecía más un niño atrapado en una travesura que un adulto dolido. Me limpié la boca con la servilleta y dejé el tenedor a un lado. ¿Y tú? ¿No vas a decirme nada por lo de la otra en la cocina? Esto no va de ella, respondió rápido, como si lo hubiera ensayado. Esto va de ti y de Rubén. ¿Desde cuándo? Unos meses. Después de la boda de tu hermana. ¿En mi propia familia? ¿Tú sabes lo que significa eso? Claro que lo sé. Lo mismo que significa hacerlo con una desconocida a 10 metros del dormitorio. O que no se te mueva ni una pestaña cuando tu mujer te descubre. Javier se sentó otra vez, pero esta vez no habló. Me observó con un tipo de rabia que parecía contenida. Su mano temblaba, y por un momento pensé que iba a lanzarme algo. Pero no. Solo se quedó ahí, mirándome. ¿Lo amas? No lo sé. No lo pensé así. Me trataba bien. Me escuchaba. Me hacía sentir viva, y eso no me lo dabas tú desde hace años. ¿Entonces es mi culpa? No. Es nuestra culpa. Pero si quieres buscar al culpable, empieza por tu reflejo. Se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo, y se fue a la habitación. Cerró la puerta sin golpearla, pero con esa presión seca que deja claro que no quiere ser seguido. Me quedé sola en el comedor, con media tortilla aún en el plato, escuchando cómo abría los cajones del armario con furia, como si buscara romper la ropa en vez de guardarla. No fui detrás de él. Lo dejé. A los 10 minutos volvió con 2 bolsas de deporte en la mano. Pasó por mi lado sin mirarme, fue hasta la puerta, la abrió, y justo antes de salir, se giró. Eres igual que tu padre, me dijo, con una voz que no le conocía. Sonriente por fuera, podrido por dentro. Cerró de un portazo. No me dolió lo que dijo. Me molestó que creyera que tenía la última palabra. Me molestó su cobardía de no enfrentar nada cuando tuvo la oportunidad. Pero sobre todo, me molestó su hipocresía. Él empezó. Yo solo respondí. A la mañana siguiente me desperté sola. Revisé el móvil. Tenía varios mensajes de Rubén, todos preguntando si estaba bien, si Javier me había hecho algo, si necesitaba ayuda. No le respondí enseguida. No quería mezclarlo más. Esto era entre Javier y yo. Era el final de una etapa. Y aunque él creyera que tenía el control, yo sabía que la historia aún no había terminado. Esa tarde volvió a la casa. Solo para recoger su ordenador y algunos papeles. No dijo nada. No me miró. Yo estaba en la cocina, lavando los platos. Al pasar junto a mí, su codo rozó mi espalda, y se detuvo.
No sé si quiero el divorcio. Eso no depende solo de ti, respondí, sin girarme. Estoy pensando en lo que voy a hacer. Yo también. Se fue sin añadir nada más. Y ahí supe que esto no era una separación normal. Era una guerra fría. Silenciosa. Sin gritos. Pero con consecuencias que todavía no habíamos empezado a ver. No volvió a casa durante una semana. En ese tiempo no me llamó ni una sola vez. Solo recibí un correo electrónico con un listado frío de cosas que quería pasar a recoger: su equipo del despacho, algunos libros, la ropa del armario, y las llaves del coche pequeño, que siempre fue suyo desde antes de casarnos. No mencionaba el tema de Rubén. No preguntaba por mí. Era como si estuviera negociando con una compañera de piso después de un malentendido. El sábado siguiente, tal como había prometido, apareció a las 4 en punto de la tarde. Tocó el timbre, algo que nunca había hecho, como si ya no tuviera derecho a entrar. Llevaba una chaqueta nueva y unas gafas que jamás le había visto. Parecía alguien que no quería dejar rastros de su versión anterior. No dije nada. Le abrí la puerta y volví al salón sin saludarlo. Lo oí caminar por el pasillo, abrir cajones, moverse por la habitación como si estuviera en casa ajena. 20 minutos después apareció con 2 maletas cerradas y una caja de cartón bajo el brazo. Me miró como si quisiera decir algo, pero no encontró palabras. Se giró, y cuando estaba a punto de cruzar la puerta, se detuvo. Por cierto, ya hablé con Recursos Humanos. El lunes me cambio de departamento. Rubén ya no trabajará conmigo. No respondí. También hablé con tu jefe. Le conté que estabas teniendo una relación inapropiada con un familiar de un compañero. Parece que eso viola algunas cláusulas internas de conducta. Seguí sin decir nada, aunque la sangre me hervía. No te van a despedir. Pero te van a trasladar de clínica. A Gandía. Ahí lo miré. Me levanté del sofá y fui hasta él. ¿Estás loco? Solo estoy nivelando el terreno. Si tú puedes acostarte con quien sea, yo también puedo hacer que lo pagues. Y no he terminado. ¿Le contaste a tus padres? No. Aún no. Estoy esperando que se enteren por los papeles del divorcio. Ya están listos. Solo falta tu firma. Los dejaré en la mesa. Eso es lo que querías desde el principio, ¿no? No. Lo que quería era una mujer que no me mintiera. Pero tú decidiste otra cosa. No me vengas con el discurso de víctima, Javier. Tú empezaste. Sí. Y tú lo terminaste de la peor forma. Se fue sin decir adiós. Cerró la puerta despacio, como si eso compensara lo anterior. Yo me quedé ahí, de pie, respirando con fuerza, sintiendo que todo lo que venía construyendo desde hacía días se venía abajo en cuestión de segundos. No por su reacción, sino por la claridad con la que vi que él no solo quería irse, quería arrastrarme con él. Y lo estaba haciendo con calma, como quien desmonta una casa ladrillo por ladrillo. El lunes me confirmaron lo del traslado. Me ofrecieron una compensación mínima y la opción de renunciar si no aceptaba el cambio. No tenía muchas opciones. Rubén me llamó 3 veces ese día. No respondí. Le escribí un mensaje corto: no me contactes. Está todo mal. Sabía que Javier lo tenía todo planeado desde antes. Que no fue una reacción improvisada, sino una estrategia. Me sentí estúpida por haberlo subestimado. Lo conocía. Sabía que no iba a quedarse quieto. Pero no imaginé que sería así. Esa misma tarde me encontré con mi jefa en el aparcamiento. Me saludó con una expresión incómoda. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí,
que solo eran cambios de rutina. Me miró como si supiera todo, pero no quisiera meterse. Esa noche empecé a recibir mensajes de conocidos. Primero, una amiga de la universidad que me decía que alguien había estado preguntando por mí. Luego, un compañero del gimnasio que me dijo que Javier había hablado con él para aclararle que estábamos separados y que, si alguna vez me lo encontraba por allí, que no hiciera comentarios. Lo estaba haciendo de forma calculada, uno por uno, gente en común, amigos suyos, amigos míos, incluso gente que solo conocíamos por redes sociales. Estaba desmontando mi círculo social con la misma precisión con la que había desmontado la casa. El miércoles, cuando salí del trabajo, encontré en mi coche un sobre blanco sin remitente. Dentro había una foto. Rubén y yo, saliendo del hotel donde habíamos estado una noche de verano, 3 semanas antes de que todo se rompiera. No era una foto cualquiera. Estaba impresa en papel fotográfico, cuidada, sin arrugas, como si la hubieran preparado con tiempo. Detrás, escrito con bolígrafo azul, solo ponía, no he terminado. Lo llamé. No a Rubén. A Javier. ¿Qué es esto? Un aviso. ¿Qué pretendes? Nada. Solo quiero que entiendas que esto no se olvida en 2 semanas. Tú rompiste algo, y eso tiene consecuencias. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy recordando que yo también sé jugar. Javier, estás cruzando una línea peligrosa. Tú cruzaste muchas antes que yo. Colgó sin más. Me quedé con el móvil en la mano, temblando, sabiendo que lo que venía no iba a ser una separación civilizada, ni un cierre limpio. Esto era algo más profundo. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a soltar sin dejar cicatrices. La última vez que hablé con Javier fue en un bar cerca de la playa de la Malvarrosa, un sitio donde solíamos ir cuando estábamos bien. No lo elegí yo. Me escribió un mensaje breve, sin saludos ni rodeos, con la dirección y la hora. Ven sola, añadió al final, como si tuviera miedo de que me presentara con alguien. No respondí. Solo fui. Cuando llegué, ya estaba sentado en una mesa al fondo, junto a la ventana. Llevaba una camisa blanca abierta hasta el segundo botón, y una cerveza a medio terminar. No me miró hasta que estuve frente a él. Me hizo un gesto con la cabeza y me senté. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Miraba por la ventana como si esperara que el mar le respondiera algo que no se atrevía a preguntarme. Cuando por fin giró la cabeza hacia mí, no vi odio ni rabia, solo cansancio. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras aquí? No. Porque este fue el último sitio donde sentí que tú y yo teníamos algo. Algo real. Antes de que todo se fuera a la mierda. No supe qué decir. Me pareció absurdo, pero no se lo dije. Esperé. No voy a seguir con esto. Ni venganzas, ni correos, ni fotos. Ya está. Se acabó. ¿Y ahora decides que ya está? ¿Después de todo lo que hiciste? No me interesa tu opinión sobre lo que hice. Vine a decirte que no quiero seguir viviendo con esta versión de mí. Que si quiero seguir adelante, necesito cortar con todo. Y tú estás en ese todo. ¿Estás seguro de que no lo haces solo porque perdiste el control? Puede ser. Pero no cambia el hecho de que esto no tiene sentido. Tú y yo, lo que queda de nosotros, es basura emocional. Y no quiero cargar con eso. Entonces dime por qué me hiciste todo lo que me hiciste. Si solo querías cortar, podrías haber firmado el divorcio y desaparecer. Porque me dolía. Porque quería que sintieras una mínima parte de lo que me comí yo cuando vi los mensajes con Rubén, cuando confirmé lo que ya sospechaba. Porque cada vez que me preguntabas si querías cenar, mientras te acostabas con él, me hervía la sangre.
Porque creí que me habías convertido en un tonto sin saberlo. Tú ya lo eras. Yo solo dejé de fingir que no lo sabía. No reaccionó a eso. Se bebió el resto de la cerveza de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. ¿Te arrepientes? No. Pero me gustaría haberlo hecho de otra forma. ¿Te refieres a no haberte acostado con Rubén? No a no haberme quedado tanto tiempo a tu lado fingiendo que me bastabas. Asintió, no con tristeza, sino como quien escucha algo que ya sabía. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre. Lo empujó hacia mí por la mesa. Aquí está el acuerdo de divorcio revisado. Sin cláusulas raras. Sin jueguecitos. Solo lo que toca. Lo abrí, eché un vistazo rápido y vi que era cierto. Había quitado las condiciones abusivas. No pedía la casa. No peleaba por el coche. No buscaba una indemnización. Solo la separación limpia y definitiva. ¿Y tus padres? Ya lo saben. Les dije la verdad. Una parte, al menos. No te preocupes, no pienso convertirte en la villana de mi historia. No necesito que nadie me dé la razón. Solo quiero que esto termine. ¿Y Rubén? No lo volví a ver. No porque me lo prohibieras. Porque ya no me interesa. Entonces estamos en paz. No. Pero estamos terminados. Me levanté sin tocar la bebida que había pedido. Guardé el sobre en el bolso y caminé hasta la puerta. Cuando estaba por salir, lo escuché llamarme por última vez. Laura. Me giré. No te deseo nada bueno. Pero tampoco te deseo mal. Solo no quiero volver a saber nada de ti. Eso es lo más justo que me has dicho en meses. Y me fui. Caminé hasta el coche sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba, sin sentirme liberada ni aliviada. Solo vacía, como si todo lo que habíamos construido hubiera sido demolido con tanta precisión que ya no quedaba ni polvo. En ese momento no lloré. No me temblaban las manos. No sentí el impulso de llamarlo. Era como si mi cuerpo hubiera entendido antes que yo que esto ya no era una historia en curso. Era una que había terminado, por fin, sin aplausos ni portazos, solo con dos personas firmando su derrota en una mesa junto al mar. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación. Javier firmó el divorcio y, según me dijo un conocido, se fue a vivir a un apartamento cerca de su trabajo. No volvió a contactarme y, como prometió, tampoco removió más el pasado. Yo tampoco intenté buscarlo. Bloqueé su número, no por miedo a que llamara, sino para no tener la tentación de hacerlo yo. Cuando uno se acostumbra a una presencia diaria durante tantos años, cuesta aceptar el silencio absoluto, pero no me resistí. Sabía que esa parte del proceso era necesaria. El problema no era perder a Javier, el problema era entender quién era yo después de haberlo perdido. Durante los primeros días no tenía hambre, ni ganas de hablar con nadie. Me despertaba temprano sin razón y me sentaba en la cocina sin saber qué hacer con el día. La clínica nueva en Gandía me había dado una semana libre para adaptarme, pero no sirvió de mucho. Todo lo que conocía había desaparecido en muy poco tiempo, no solo la relación, sino los espacios, las rutinas, los lugares comunes. En ese silencio me di cuenta de que había invertido demasiados años en una vida que no me llenaba y lo peor es que lo sabía. No es que Javier se volviera distante de un día para otro ni que nuestra relación se apagara de forma repentina. Fue una caída lenta, cómoda, que aceptamos los dos por cobardía, porque era más fácil aguantar que cambiarlo todo. Pero el hecho de que lo supiéramos no nos hace menos responsables. Yo también lo permití. Yo también elegí callarme cuando ya no sentía nada. Con Rubén no volví a hablar. Me escribió un par de veces pero no respondí.
No porque le guardara rencor, sino porque entendí que lo que pasó con él fue una válvula de escape, un intento de llenar un hueco sin entender qué faltaba realmente. No lo amaba, ni me interesaba construir nada con él. Fue un error, no porque me arrepienta de haberlo hecho, sino porque no resolvió nada. Lo único que consiguió fue acelerar el final que yo no me animaba a provocar. Una tarde, mientras ordenaba cajas en el trastero del piso nuevo, encontré un cuaderno que usaba hace años para escribir cosas sueltas, pensamientos, listas de cosas que quería hacer. Entre esas páginas había una lista de objetivos que escribí justo antes de casarme con Javier. Había cosas simples, como aprender francés o hacer un viaje sola, pero también otras que me dolieron leer, como no conformarme con poco o no dejar de hablar cuando algo me moleste. No cumplí nada. Ni lo simple ni lo esencial. Guardé el cuaderno sin terminar de leerlo, pero esa noche volví a abrirlo y lo copié todo en un documento nuevo, sin tachaduras ni excusas. Esta vez, la diferencia es que entendí por qué nunca había hecho nada de eso, no porque no tuviera tiempo o recursos, sino porque siempre puse mi energía en sostener algo que no valía tanto esfuerzo. La vida después del divorcio no es ni más fácil ni más difícil, solo distinta. Hay días en los que estoy bien, en los que me siento en paz y camino por la playa sin pensar en nada. Otros días me pesan los recuerdos, no por nostalgia, sino por la decepción de haberme traicionado a mí misma durante tanto tiempo. Pero no me castigo por eso. Solo intento hacer algo distinto ahora que puedo. Volví al gimnasio, no para cambiar mi cuerpo, sino para sentir que tengo control de algo. Empecé a leer de nuevo, algo que había dejado hace años. Y por primera vez desde que todo se rompió, fui a cenar sola a un restaurante, sin esperar a nadie, sin mirar el móvil, solo para estar conmigo sin incomodidad. Una compañera nueva del trabajo me preguntó el otro día si estaba casada. Le dije que no, sin entrar en detalles. No porque me avergonzara, sino porque esa parte ya no me define. No soy la que fue infiel, ni la esposa del ingeniero, ni la ex de Javier. Soy Laura, y estoy aprendiendo a ver qué significa eso sin etiquetas. Todavía no lo tengo claro, pero al menos ya no me da miedo no saberlo. No sé si volveré a estar en pareja, ni me lo estoy planteando. No porque haya perdido la fe en el amor, sino porque ahora tengo claro que no quiero repetir lo mismo. Quiero algo que no sea dependencia disfrazada de cariño, ni costumbre disfrazada de compromiso. Quiero algo que no tenga que rescatar todo el tiempo. Pero si eso no llega, también está bien. Ya no tengo necesidad de demostrar nada a nadie, ni de llenar ningún vacío. La última vez que soñé con Javier fue hace unos días. En el sueño estábamos en casa, sentados en el sofá, cada uno con su móvil. No hablábamos, no nos mirábamos. Solo estábamos ahí, en silencio, como tantas veces en la vida real. Al despertar no sentí tristeza ni enojo. Solo entendí que esa escena era el resumen perfecto de todo lo que fuimos. Y también fue el recordatorio de todo lo que no quiero volver a hacer. Puede que esta historia no tenga un cierre espectacular, pero tiene algo mejor, la posibilidad de empezar de nuevo. Sin mentiras, sin máscaras, sin miedo. Esta vez, solo conmigo. Y con eso, por ahora, me basta.